Hermano, buenos días, que el Señor los bendiga. Testifico para la gloria y la honra del Señor de un milagro que Dios hizo grande en mi vida. Y fue que en abril del año 2021 empezó una prueba muy difícil de algo que jamás en la vida pensé que me fuera a pasar. Como ya lo testificaba mi mamá, fueron 11 meses de dura prueba en la que nos aferramos mucho al Señor. Eh, Caí en desnutrición avanzada, perdí 17 kilos, 38% de masa corporal, más de 100 exámenes médicos me hicieron de toda índole, pero los médicos nunca, la ciencia médica nunca conoció nada. En oración le pedí mucho al Señor, Él permitió que unos hermanos nos visitaran, por mi condición permitió que me dieran profecía, y allí es donde el Señor confirma lo que estábamos sospechando, porque me dice: hijo mío, y el enemigo y el ser humano se han aliado para quitarte la vida. Esto que está pasando es hechicería que te han hecho porque te quieren quitar la vida, pero yo no lo he permitido y no lo voy a permitir. Te voy a dar el triunfo, pero es necesario que vivas este proceso. Yo te voy a sanar, te voy a sacar adelante, te voy a recuperar. Confundiré la ciencia médica y seré yo quien haga la obra. Así es como 11 meses después de una lucha muy difícil, de una prueba bastante difícil, de muchos dolores, de casi no poder comer en esos 11 meses, el Señor se manifestó e hizo su obra. El Señor me sanó en febrero de este año, me ha venido recuperando porque yo estaba muy delgado, mucho más de lo que estoy ahora. Perdí, como ya les decía, 17 kilos en 11 meses y prácticamente he recuperado 10 kilos en 3 meses. ¿Te impusieron manos durante todo este periodo? Sí, hermano, de hecho... Manos por liberación. Sí, señor. De hecho, cuando podía estar bien, porque tenía unos días en los que yo estaba bien, venía a la iglesia, pero a veces estando aquí me cogían unos dolores terribles, los hermanos me impusieron manos. Es que mire, este testimonio sirve para enseñar. Cuando usted vaya a donde el médico y le hagan los exámenes médicos, lo que sea, radiografías, ecografías, lo que sea, y no le encuentren el mal, y usted sigue enfermo y no le encuentran el mal, y siguen con exámenes y no sale, no marcan la ciencia médica qué es, eso son brujerías, o son hechicerías, o son maldiciones. Entonces, ¿qué hacer? Lo que hay que hacer es venir a congregarse y pedir imposición de manos por liberación, por brujerías. Entonces ya sabemos que es así. Ahora, le encontraron en los exámenes médicos la enfermedad, entonces usted hace su tratamiento médico y también pide imposición de manos por sanidad, pero ya usted sabe cuál es la enfermedad y usted sigue su tratamiento y sigue juiciosamente lo que la ciencia médica le indique. Pero en el otro caso, como en el caso de nuestro hermano, que no le encontraban nada, entonces lo que le ayudó fue la profecía, que Dios le dijo que era brujerías, que eran hechicerías y la imposición de manos, hasta que ya Dios lo libertó y me imagino que está muy bien. Siga, hermano, termine de contarnos cómo evolucionó. Quiero exaltar, hermanos, que en este tiempo, en vista que yo prácticamente no podía trabajar porque los dolores eran intensos y no tenía ánimos prácticamente de levantarme de la cama, yo dije, bueno, el Señor hace unos años me dijo en una profecía que Él me iba a proveer los dineros para pagar todas mis obligaciones, lo cual yo no entendí en ese momento porque pues yo estaba bien económicamente con mi trabajo. Pues fue para este momento, el Señor tocó el corazón de mi jefe, me retiraron de mi trabajo, pero no me cancelaron el contrato. Entre él y mis compañeros se empezaron a rotar mi trabajo y durante todo ese tiempo, aparte del Señor sostenerme el trabajo, también permitió que llegaran muchos dineros, incluso por parte de ellos mismos, para el sostenimiento de todo, porque pues como tenía tantas citas médicas y no podía transportarme en bus, me tocaba siempre en carro particular para poder ir y venir, fueron gastos muy altos y el Señor no solamente permitió que alcanzara para esto, sino que también alcanzara para los alimentos, porque también tengo que resaltar que justo cuando empezó el 2021, la empresa donde estaba, pues por tema de pandemia, me recortó el contrato a la mitad, por lo tanto, mi sueldo rebajó. Yo decía, ¿ahora qué hacer? Y así fue como el Señor se manifestó, hizo esta obra, no solamente me sanó, también proveyó todo, y para la gloria y honra del Señor, hoy estoy sano. Se sanó con la imposición de manos, ¿no? ¿Sí? ¿La imposición de manos lo sanó y lo liberó, hermano? Hermano, el Señor dijo que iba a asistir a la ciencia médica y después de eso Él se iba a manifestar.
a mí me hospitalizaron el 21 de febrero, salí el 23 y el 24 fue un día muy difícil porque fue el peor día de toda la enfermedad. Y cuando yo desperté el 25 casi a mediodía, yo concilié el sueño el 25 a las 6 de la mañana, el 25 a mediodía desperté y ya no me dolía absolutamente nada. Bien, gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Felicitaciones, hermano. Hermanos, muy buenos días. El Señor los continúe bendiciendo. Hermanos, si hay algo de lo que estoy muy alegre y muy feliz en mi vida es haber tenido la oportunidad de haber llegado a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Personalmente les cuento que el Señor utilizó a muchas personas para que yo llegara aquí a la iglesia y durante varios años mi respuesta era que no. Pero bueno, con la ayuda, bendición y la bendición de Dios, el Señor colocó ayudadores y no sabía de lo que me estaba perdiendo, hermanos, porque cuando uno no llegaba a la iglesia desconoce muchas cosas. El Señor en una ocasión me manifestaba o le decía yo me preguntaba por qué razón tuve que andar anduve por muchas iglesias cristianas y no había podido llegar, o sea, no conocía la iglesia. Y en mi lugar secreto, en mi lugar donde yo me encierro a orar, ya había llegado aquí a la iglesia y me preguntaba por qué tuve que dar tantas vueltas para llegar a la iglesia de Dios Ministerial. Eso se lo comenté al Señor en mi oración, hermanos. Algo muy curioso es que eso lo hice entre un viernes y un sábado, no recuerdo bien. Y el día domingo me voy a la iglesia de las ferias, que es donde me congrego, y el Señor en profecía me manifiesta y me dice, hermanos, créame que a mí se me puso la piel arrozuda, y me dice, hijo, ¿y tú te preguntas que por qué estuviste de lado en lado buscando de lo mío? Pues yo permití eso para que te dieras cuenta que realmente aquí es el único lugar donde yo me manifiesto. Hermanos, y eso fue una respuesta que me dejó supremamente admirado. Posterior a eso recibí... Eso es de lo más emocionante que hay en la vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sí, eso es una maravilla. Eso, que lo que uno le ore en privado, en la casa, que nadie escucha, se lo diga a uno en la profecía. Y también otra cosa hermosa es que Él le advierta a uno lo que le va a pasar. Como si viene algún peligro, algún mal, alguna cosa que no nos tomen por sorpresa las situaciones en la vida. Sí, siga, hermano. Hermanos, posterior a eso recibí otras profecías donde el Señor me decía que vendrían momentos muy difíciles para mí. Como ser humano, pues sentimos temor y tenemos miedo y la hermana nos ha enseñado que debemos orar para que, si por misericordia del Señor estas situaciones no van a llegar, pero si es voluntad del Señor las cosas llegan. Hermanos, tuve un accidente en mi lugar de trabajo donde un equipo demasiado pesado pasó por encima de mi pie derecho, más exactamente un helicóptero, pesaba 300 toneladas y mi pie derecho me accidenté al pasarme este helicóptero por encima en un lugar de carreteo. Fui llevado directamente a una de las clínicas hacia las afueras de Bogotá y mi pie me dolía bastante, aunque yo no me podía quitar el calzado, sentía que me dolía mucho y que lo tenía bastante grande. No sé si por negligencia o por cuestiones del destino, mi atención fue un poco tardía. Yo llegué a las 9 de la mañana y eran las 7, 8 de la noche y no me han logrado todavía atender. A lo último salió un señor, un doctor, y me dijo que me veía el pie muy mal. Me decía, hermano, lo veo muy mal. Su pie creo que voy a tener que incrustarle tornillos, todo eso. Y yo me asusté mucho. Bueno, dejé que hicieran la resonancia magnética, algo que se demoró. A las 10:30 de la noche terminaron de hacer la resonancia y ya por cuestiones de horarios me tuvieron que hospitalizar en la clínica. Hermanos, les cuento esto. A mi lado izquierdo había una persona y a mi lado derecho había otra persona que también era un paciente. Desconozco por qué razón se encontraban ellos ahí. Yo no dudé, ni sentí temor, ni me dio pena. Me sentí en mi cama y le dije, Señor, tú sabes que el hombre me ha hecho muchas cirugías. Yo he tenido bastantes intervenciones quirúrgicas y esas intervenciones quirúrgicas me han dolido mucho. Me imagino cuál va a ser este cuestión en mi pie. Te pido, Señor, en este momento, te clamo y te suplico y te imploro que seas tú mi cirujano esta noche. Después de que yo haga esta oración, desciende de los cielos y que seas tú mi cirujano. Opérame tú, Señor, y no pongo atención ni presto atención a lo que me haya dicho la ciencia médica. Hermanos, al día siguiente, a las 7 de la mañana ya estaba haciendo la misma oración y a más o menos aproximadamente hora y media vino una enfermera jefe con unos papeles, venía sonriendo
y me dijo, lo felicito. Le dije, yo no sé por qué me está felicitando en la situación que estoy, pensaba yo. Dijo, lo felicito, el médico se ha equivocado. Hay 66 huesos en el pie del ser humano y usted no ha sufrido ni siquiera la más mínima fractura ni la más mínima luxación. Usted no tiene ningún problema en su pie. Gloria al nombre del Señor, bueno. Y también la forma como el hermano le oró al Señor. Tiene una forma bonita de orar y de dirigirse al Señor, muy clara, y eso sensibilizó a Dios y Dios hizo ese milagro. Él está a nuestro lado.